Y yo feliz de la vida compartirles sobre esta novela que acaba de ser publicada hace un mes por Hachette Libre y debutamos en su sello de Otros Mundos, entonces estoy muy contenta. Y Maga de Sangre arranca cuando Julieta y Daniel tienen un accidente aéreo y ambos mueren en ese accidente y reencarnan en un mundo paralelo que se llama la Segunda Tierra. Ella reencarna como Kousel, que nace con la magia más poderosa de este mundo, y él reencarna como Novak, el primogénito del líder del hielo, que es un cazador obsesionado con exterminar a todos los magos. Y lo interesante de esta historia es que ella recuerda esa vida que compartió con Daniel. Tiene pesadillas, tiene recuerdos de esa vida pasada, y cuando se reencuentran, él no la reconoce. Y es una historia en la que vamos a encontrar magia, en la que vamos a encontrar el arquetipo del mago anciano que guía a la protagonista, esta, esta protagonista fuerte que ha estado aislada del mundo y protegida en un territorio que no tiene convivencia con los otros territorios, que es el territorio bárbaro, y cómo ella se ve obligada a crecer de forma muy rápida y se confronta con situaciones bien complejas para ella y especialmente porque tiene esta magia que es la magia de sangre, que es una magia que puede llevarla a la oscuridad, además de que existe el riesgo de que el único mago de sangre que existe en este mundo la reclame y quiere avivar su oscuridad y quiere llevarla de su lado para, por su parte, luchar en contra de los cazadores. Una fue publicada en el 2016, Mopraila, pero ya no la encuentran en impreso, pero está en Storytel. Tengo otra novela que se llama La princesa Anakin, que está en Audible, y Maga de Sangre es la tercera, y además publiqué un bestiario que es una recopilación de todas las criaturas que yo he creado en mis historias, ilustrado, súper bonito. Y empecé a escribir en el 2007 aproximadamente, 2007-2008. Siempre me gustó escribir, desde chiquita escribía cuentitos o después ya estando un poco más grande, escribía poemas. Y un día me topé con una trilogía de una autora española que se llama Laura Gallego y empecé a leer, le dije, es que yo quiero escribir una historia, no quiero escribir solo poemas, no quiero escribir solo relatos, quiero escribir una novela, quiero hacer algo más ambicioso, algo más grande. Así que empecé, sin saber absolutamente nada, empecé a tomar notas, empecé a escribir, me di cuenta que tenía que tomar algunos cursos, entonces me metí a cursos de literatura creativa, de literatura fantástica, literatura y magia, todo relacionado, ¿no? Para poder crear un mundo fantástico, porque siempre me gustó la fantasía, siempre me gustó la idea de que existan estos mundos que no tenemos aquí, de poderte meter en una historia y realmente sentirla real, ¿no? Eso es lo bonito cuando creamos fantasía, que cuando lo leemos, realmente estás ahí, dices: "Oh, okey, esto se siente real, suena real", aunque no sea real, ¿no? Aunque sea algo ficcionado. Y así fue como empezó mi camino. Tardé un montón en escribir la primera novela, tardé un montón en corregirla, o sea, fue algo titánico porque no sabía ni para dónde y obviamente la metí a un montón de concursos, y yo por mi cuenta empecé a mandarla a editoriales. Y bueno, sabes cómo es de complicado el mundo cuando empiezas solo sin tener una guía y obviamente, bueno, nadie me aceptaba mi manuscrito. Y en el 2016 tuve la suerte de conocer a mi agente, a Verónica Flores, y ella empezó a representarme y así fue como mi primera novela pudo ser publicada. Y de ahí no he parado. No he parado, o sea, me encanta escribir, es una terapia para mí, la verdad, o sea, ese momento de incluso el momento en que escribo o en los momentos que estoy tomando notas o pensando y qué voy a hacer, qué historia voy a crear, es el 80% de mi vida. Entonces, lo disfruto mucho, lo hago también como una necesidad y siempre tengo estas ganas de crear nuevos mundos, nuevas cosas. O sea, hasta ahora tengo 8 novelas escritas, solo 3 se han publicado. Estoy trabajando en la corrección de las otras, estoy escribiendo una nueva. Obviamente mi estilo y mi forma de narrar ha cambiado un montón, son muchos años, ¿no? Del 2007 a la fecha he aprendido mucho,
estudiado mucho, leo más, leo también con otro enfoque, ¿no? Ya no lees con solo el enfoque de entretenerte, sino ya no puedes evitar ver, ay, esto está muy bien narrado, esto me gusta, esto no, esto tal. Incluso hasta lo que me está pasando últimamente que me vuelve loca, que empiezo a leer y digo, no, esto yo lo hubiera narrado diferente y en mi cabeza ya estoy cambiando la narración, ¿no? Es muy bonito, pero así fue como inicié. La verdad que lo que más me gusta escribir es fantasía. Efectivamente, he escrito libros que son de fantasía para adultos, como La princesa Anakin, la que está en Audible. Esa sí no está enfocada en jóvenes. Y en realidad no es que yo enfoque mis novelas a cierto grupo de edad, sino simplemente es lo que me gusta crear, lo que me gusta escribir. Yo sé que la fantasía es más común que los jóvenes la consuman y la vean, pero creo que también hay gente más grande, adultos, ¿no? O sea, que no estamos ya tan jóvenes, que nos encanta leer sobre esto y que lo disfrutamos un montón. El principal reto es hacer algo diferente, porque la fantasía, pues, lleva una línea, ¿no? O sea, la alta fantasía, la baja fantasía, o sea, pero, pues, todos los escritores de fantasía utilizamos ciertos elementos que son similares, y eventualmente tienes que utilizarlos porque es fantasía, pero intentar hacer algo interesante, que probablemente es una historia que ya te han contado antes, ¿no? O sea, ya has escuchado hablar sobre la reencarnación, ya has escuchado hablar sobre los tipos de magia, ya sabes que es un mago animal, ya sabes que es un mago vidente, ya, o sea, ya conoces, ya tienes como, estás familiarizado con esa terminología, pero el poder reunir esos elementos e involucrar una historia interesante donde realmente te la comas, ¿no? O sea, que cada capítulo quieras seguir, 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 o sea, una historia que no sea totalmente plana, porque algo que pasa mucho con la fantasía es justo que entramos en este vicio de describir tanto un mundo que a veces se vuelve muy denso. A veces es como lo valoramos mucho los lectores, pero en ocasiones es como que ya quiero acción, ya quiero que pase algo, ya me tomó, ¿no? 100 páginas leer sobre este mundo y cómo está construido y el sistema de magia. Entonces, yo lo que intento hacer, lo que he estado intentando hacer en mis últimas historias es justo hacerlo como a la par, explicar la construcción de estos mundos y al mismo tiempo una historia que te cautive, que te atrape, que sea interesante. Y y sobre todo tomar temas, me gusta mucho la espiritualidad, me gusta mucho los temas ocultos, la reencarnación, la magia, pero la reencarnación, las vidas pasadas, se me hace algo fascinante, o sea, es algo que me vuela la cabeza. Y por eso dije: "Oh, está increíble poder meter ese elemento de reencarnación en una historia en donde estos personajes tienen la capacidad de reencontrarse en otro mundo". Entonces, yo creo que ese es el reto más grande, ¿no? El realmente poder construir algo que sea enganchador y que tenga una coherencia. Los personajes antagónicos son muy importantes. En el caso de Maga, hay 2 personajes antagónicos, uno que es el cazador, que está obsesionado con el jefe del hielo, que está obsesionado con terminar con los magos, y además está este mago de sangre superpoderoso. Pero entre los 2 antagónicos hay una lucha. Entonces, se me hizo muy interesante poner a 2 personajes antagónicos que están luchando. Cada uno tiene su agenda, ¿no? Cada uno quiere hacer quien tiene sus planes para acabar, uno con el mago y el otro con los cazadores, pero al final quien queda en medio son los 2 protagonistas. Y obviamente vivimos en un universo que es binario, ¿no? O sea, existe el bien, existe el mal, entonces siempre, si no ponemos esos antagónicos en una historia, pues pierde, es como la vida, ¿no? O sea, si todo fuera bonito, hermoso y plano, nos aburriríamos tremendamente, ¿no? Tenemos que tener estos picos
estos picos de alegría, de tristeza, de experiencias para que realmente la vida tenga sabor. Y hay grandes autoras mexicanas que han escrito y siguen escribiendo fantasía, y autores también, y eso es maravilloso porque creo que nos están abriendo las puertas a todos los demás, porque eventualmente, como dices antes, toda la fantasía que se consumía, todas las historias fantásticas venían de otros países, ¿no? Y ahora empezaron empezó a abrirse como esta oportunidad para que los autores mexicanos también escribamos fantasía, porque no importa que no, o sea, no tienes que vivir en Europa para escribir una historia, ¿no? Basada en la época medieval, o sea, no le veo ningún impedimento, ¿no? El hecho de ser, aparte de historias que han escrito como Mariana Palova, Fernanda Burto, Claudia Lomelí, o sea, hay un montón de autoras que estamos entrando en esta línea de literatura fantástica y que creo que pueden llegar a muchísimas partes del mundo, ¿no? En el caso de Maga va a depender mucho de los lectores. Tengo ideas, tengo ¿no? O sea, una línea ahí por ahí medio locochona, pero va a depender mucho de los lectores. Pasó con la princesa Anakin, decidí escribir la segunda parte y después me robaron mi computadora y perdí toda la información y llevaba como no sé, un 70% escrito de la segunda parte. Y pues nada, no encontré nunca mis notas, o sea, se perdió. Se perdió totalmente porque en esa época no había este backup en la nube y tal, y no hubo forma de recuperar la segunda parte de La princesa Anakin, y dije: "No, ya está, esa novela se queda como está, no pasa nada". Hasta ahora no he hecho un planteamiento de escribir como tal una saga. Depende mucho o sea, muchos de mis libros tienen finales que eventualmente pueden conseguir, o sea, pueden continuar en una saga, pero no se planeó desde un inicio como tal, ¿no? O sea, porque la mayoría de las sagas eventualmente están planeadas como sagas, ¿no? O sea, ya tienen muy claro de qué va a pasar en 3, 4, 5 libros. Si les gusta el tema de las vidas pasadas, que fueron los libros que yo estuve leyendo cuando empecé a escribir Maga de Sangre, porque eso creo que no lo conté, pero lo cuento rápidamente. Murió mi perra y cuando muere mi perra me entra un duelo espantoso y me meto mucho en estos temas de comunicación interespecies, de reencarnación. Y ahí empecé a leer a Michael Newton, que tiene un libro maravilloso que se llama La vida entre vidas y es un libro que habla sobre justo eso, la vida entre vidas, qué pasa cuando mueres. Lo recomiendo muchísimo. Libros de comunicación interespecies, bueno, no sé, o sea, es más un tema de cómo comunicarte con los animales a través de ciertas técnicas, o sea, les llaman los psíquicos de animales. Martha Williams es una gran autora y gracias a su libro fue que yo aprendí un poco sobre este tema y todo eso ya lo empecé a envolver y lo empecé perdóname, a introducir en mi historia. Una autora que me encanta es Laini Taylor, con su saga de Hija de humo y hueso. Es una saga de fantasía. La verdad es que creo que tiene una imaginación maravillosa y los personajes que crea son buenísimos y súper entretenidas sus historias. O sea, es como estar viendo Game of Thrones, ¿no? O sea, que dices, quiero otro capítulo, quiero otro capítulo. Es muy, muy buena. A Philip Pullman, que seguramente lo conocen muchísimo, que él escribió La Brújula Dorada, toda la saga de la materia oscura. Philip Pullman, para mí, esa historia es una joya, porque la forma en la que él maneja acceder a otros mundos a través de las auroras boreales, o sea, como este misticismo de que hay científicos que están estudiando la materia oscura, pero hay otros que quieren prohibirla y cómo estos animales que van siguiendo a los personajes que son un pedazo de su alma, los demons, me parece una idea increíble porque es como realmente
darle ese sentido al ser humano de que tiene un alma y que su alma está, o sea, aquí, bueno, Philip Pullman lo divide, ¿no? Un poco con estos animales que siguen a los niños y siguen a los personajes, pero al final es un pedazo de su alma, es una unión, entonces hasta tiene una personalidad propia. No sé, ese hombre para mí es un genio con esa historia que creó y además sigue teniendo un montón de seguidores, y ves que hicieron una serie después, que creo que está en HBO. Entonces, eso lo recomiendo muchísimo. Vean la serie, obviamente, pero lean los libros porque son una belleza. O sea, realmente, y toda la connotación que pone atrás, o sea, son libros muy, muy buenos. Memorias de Idún, no la puedo dejar de recomendar, de Laura Gallego. Fue la primera, la trilogía que me llevó a mí a escribir una historia. Obvio, es una historia en un mundo fantástico, y aquí encontramos unicornios, dragones, el último unicornio, el último dragón, que son los que tienen la capacidad de abrir esta compuerta hacia Idún, y toda, bueno, hay una historia de amor, un triángulo amoroso. La verdad es que la historia es muy bonita, es muy buena. Esta autora tiene una capacidad maravillosa para la descripción de los mundos, y este mundo que construyó, yo creo que vale muchísimo la pena leer. Bueno, claro, Bruce Cameron, con La razón de estar conmigo, que habla, digo, es una historia muy sencilla, pero habla justo sobre la reencarnación de un perro en varias vidas y cómo regresa a él después de varias reencarnaciones. Y también hay un libro de Bruce Cameron que me encanta, que no sé si está en español, pero se llama The Dog Master, y es la historia del primer perro. Esa novela es una maravilla porque justo nos lleva a la época prehistórica y cómo estaba dividida en diferentes clanes, y uno de esos clanes les llaman los Wolfen, si no mal recuerdo, y siguen a los lobos, justo porque los lobos son los que encuentran las presas. Entonces, los respetan, no les hacen daño, o sea, los humanos, pero siempre están siguiendo a la manada porque saben que ellos van a encontrar comida. Y por otro lado, hay otro clan que le tiene, o sea, terror a este clan de los lobos, y ahí nace un chico con una discapacidad, y de pronto se encuentra con un cachorro, una cachorra de lobo, y esta cachorra de lobo empieza a crecer a su lado y, y lo salva porque a él lo exilian de su tribu porque empiezan a pasar un montón de cosas de problemas con las cosechas y no llueve y no tienen que comer, entonces todo le echan la culpa a él, dicen que está maldito, y él se separa de su tribu. Imagínate estar separado de tu tribu en esa época, ¿no? Y entonces ahí esta loba empieza a crecer con él, a criarse con él, y pues ayudarle a cazar, ayudarle a sobrevivir. O sea, es una historia de verdad que para mí es de mis libros favoritos, o sea, está en mis top 5. Vale muchísimo la pena.